chicos, soy Renzo. En este video te mostraremos los aspectos básicos y no tan básicos de la creación de bases de datos en PostgreSQL. Te mostraremos cómo crear bases de datos, renombrarlas, eliminarlas, cómo crear bases de datos geoespaciales, tanto con sentencias SQL como con pgadmin. Comencemos. Create database lab 00001. Utilizamos esta sentencia SQL create database lab 00001. Ejecutamos. Va a tomar, como puedes ver en la barra de estado, 4 segundos. Actualizamos y tienes la base de datos ya creada. Haces clic sobre la base de datos para activarla, para que esté conectada. Como puedes apreciar, todos los elementos, todos los objetos que componen la base de datos, sobre todo prestar especial atención a los esquemas. En PostgreSQL se crea un esquema por defecto, el esquema público, donde vas a encontrar los triggers, las funciones, las tablas. Para este caso no hemos creado tablas, solo la base de datos. Una vez creada una base de datos en PostgreSQL, puedes añadir comentarios. Nosotros ya tenemos lab 00001, comment on database, e indicas la base de datos. En este caso lab 00001 is base de datos creada con script SQL. Punto. Entonces, luego de creada la base de datos, puedes añadir ese comentario, este comentario. Seleccionamos y ejecutamos. Actualizamos. Y ahora cuando pasamos el cursor sobre lab 0001, puedes apreciar en la esquina inferior izquierda, servidor, PostgreSQL, base de datos, la base de datos lab 001 y el comentario que hemos añadido, base de datos creada con script SQL. Si quieres añadir características o particularidades a la base de datos, vamos a crear create database lab 00002 with, donde yo voy a no solo crear la base de datos, sino voy a especificar el usuario. Vamos a especificar el límite de conexiones, la codificación, y que no es un template, es decir, que no va a servir de template, de base para crear otras bases de datos, de plantilla para crear otras bases de datos. Owner, en este caso Postgres, que es el superusuario para PostgreSQL. Encoding UTF-8, connection limit igual -1. ¿Qué significa este connection limit igual -1? Indica que tienes múltiples usuarios o usuarios ilimitados para conectarte a esta base de datos en particular. Is template igual false. False. Estás indicando, hey, esta base de datos no va a servir de plantilla para crear otras bases de datos. Ejecutamos. Toma un par de segundos y está creada la base de datos. Actualizamos y activamos dicha base de datos. ¿Dónde está el comentario? Pasas el cursor. Vamos a volver a actualizarlo desde aquí. Todavía no le hemos añadido. Vamos a añadirlo ahora. Entonces hemos creado esta base de datos y vamos a añadir el comentario, como lo hemos visto hace instantes. Comment on database lab 0002 is base de datos, lo mismo, creada con script SQL.
Listo. Entonces, puedes crear estas bases de datos en PostgreSQL simplemente con una línea de SQL y luego añadir el comentario. O también especificar, como lo estás viendo aquí, especificamos el propietario, en este caso el superusuario, Postgres, la codificación, usuarios ilimitados con connection limit -1 y que no es una plantilla. Es así como tú creas bases de datos relacionales en PostgreSQL mediante scripts de SQL. Si quieres hacerlo a través de pgadmin, tan simple como ir a Databases, clic derecho, Create Database. Especificas el nombre de la base de datos, la 0003, el owner, Postgres, y añades un comentario. Base de datos creada con pgadmin. Listo. Definición, el encoding, UTF-8, connection limit, -1 y el template que no seleccionamos. Si vamos a la pestaña SQL, vemos las mismas sentencias SQL que hemos mostrado hace instantes. Create database y estamos especificando, pero en este caso a través de pgadmin, el owner, la codificación, connection limit y el template y el comentario. Todo, en este caso, todo a través de pgadmin. Clic en guardar y listo. Tenemos nuestra base de datos creada con pgadmin. Un elemento que hace único o hace muy poderoso a PostgreSQL es la creación de bases de datos geoespaciales que tienen datos geoespaciales como puntos, latitudes, longitudes, polígonos, rasters, entre otros. Para crear una base de datos geoespacial en PostgreSQL, debes tener instalado PostGIS. En este vídeo no vamos a mostrarte cómo instalarlo, pero tienes que tener instalado la extensión PostGIS para agregar esa característica de diseño, de creación de bases geoespaciales. Asumimos que lo tienes instalado. Vamos a crear, podemos utilizar esta base de datos, por ejemplo, lab 00001. Entonces nosotros hacemos clic aquí en lab 0001, clic derecho, Query Tools, para abrir otro script, otro query, otra ventana de script para poder ejecutarlo. Tienes que fijarte aquí en la parte superior que está sobre la base de datos que estamos a punto de convertir en una base de datos geoespacial. Entonces, tienes una base de datos relacional, entre comillas, una base de datos común y corriente, ¿no? Y vamos a indicar Create Extension. Vamos a ponerlo en mayúscula. Create Extension. Y vamos a colocar PostGIS. PostGIS.com. Con esta línea, nosotros convertimos nuestra base de datos relacional en una base de datos geoespacial. Repito, debes tener instalado PostGIS. En un posterior vídeo vamos a mostrarte cómo instalar PostGIS. Antes de ejecutar esta línea, quiero mostrarte la base de datos sobre la cual estamos trabajando, lab 0001. Hacemos clic sobre dicha base de datos y como puedes ver aquí, en extensiones, en extensions, solo tienes instalado PLPG SQL como extensión. Repito, en este momento solo tienes instalado como extensión PLPG SQL. Si vamos a esquema, en el esquema público no tienes ninguna tabla, no tienes ninguna función. Eso quiero dejarlo claro. Listo. Es una base de datos que está vacía, solo has creado la base de datos. Ejecutamos Create Extension PostGIS. Recuerda, tienes que estar posicionado sobre la base de datos
que tú quieres convertir en una base de datos geoespacial. Ejecutamos. Como puedes apreciar en la barra de estado, se está ejecutando el query. Listo. Se ha creado la extensión. ¿Qué ha pasado? A simple vista parece que no ha ocurrido nada. Acabas de convertir tu base de datos lab 00001 en una base de datos geoespacial. ¿Cómo así? Vamos a actualizarlo también para que se pueda mostrar correctamente. Extensiones. En un principio solo tenías PLPG, SQL, ahora tienes PostGIS. Si vamos a esquemas público, mira cuántas funciones se han creado. 752 funciones relacionadas a bases de datos geoespaciales. Y en tablas, acabas de crear una tabla con referencia espacial, como puedes apreciar en imágenes. Entonces, estamos mostrando cómo crear esa base de datos a través de sentencias SQL, cómo crearla con pgadmin, y si necesitas tú crear una base de datos geoespacial, utilizas sentencias SQL como las cuales estamos mostrando a continuación. ¿Cómo creas la base de datos geoespacial utilizando pgadmin? Database. Creamos una nueva base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a colocarle lab 0004 como comentario. Base de datos geoespacial creada con pgadmin. Listo. Y creamos dicha base de datos. Listo, la tenemos ahí. Nuevamente, extensiones, solo tienes PLPG SQL, y en esquemas, en funciones, está vacía, como objeto está vacío, y tablas, no tienes ninguna tabla creada para esta base de datos. Entonces, lab 0004, clic derecho, create extension, listo. Y buscas esa extensión que ya tienes previamente instalada, en este caso PostGIS. Y lo vas a ver aquí, PostGIS. Lo seleccionas. Si vamos a la pestaña SQL, lo mismo que hemos ejecutado con la sentencia SQL, create extension PostGIS. Y ejecutamos. Va a tomar un par de segundos y listo. Ya convertiste tu base de datos lab 004 en una base de datos geoespacial. Nuevamente verificas extensiones, se ha añadido la extensión PostGIS a tu base de datos, y en los esquemas tienes 752 funciones relacionadas a bases de datos geoespaciales, y se crea una base de datos con referencia espacial. Listo. Listo. Vamos a quitar esto por instantes, ya no lo necesitamos. En el caso que tú necesites renombrar una base de datos en PostgreSQL, puedes utilizar alter. Cabe señalar que no está sobre el lab 00001. Puedes modificar otras bases de datos, no sobre la base de datos en la cual tú estás posicionado. Alter Database, seleccionas el nombre de la base de datos, por ejemplo, lab 0002, rename, vamos a ponerle rename to laboratorio 00002. Listo. Alter Database, indicas el nombre de la base de datos y luego utilizas el argumento rename to con el nuevo nombre de la base de datos. Seleccionas y ejecutas. Vamos a cambiar de nombre esta base de datos, lab 0002, y la vamos a renombrar como laboratorio 0002. Ejecutamos. En la barra de estado estás viendo cómo se ejecuta el query.
nos dice hay una otra sesión usando la base de datos. Entonces, cuando ocurre eso, vamos a select asterisco from pgstat activity where that name es igual a lab 00002. Vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces, activity. Quiero ver quién está conectado, qué está ocurriendo con esta base de datos en particular. Muéstrame todo. Utilizo pgstat activity, todas esas actividades dentro de esta base de datos en específico. Ejecutamos y es este pit el que tengo que quitar para poder renombrar la base de datos. Nosotros vamos a colocar aquí select pg terminate backend y vamos a colocar el pit para poder terminar esta conexión y poder renombrar la base de datos. 10656. 10656, ejecutamos. Listo. Y ahora sí nos va a permitir renombrar nuestra base de datos. ¡Tarán! Actualizamos. Y ahora lo tenemos como laboratorio 002. Listo. Entonces, recuerda, en el caso que tengas usuarios conectados o hay alguna conexión que te impida renombrar la base de datos o en este caso realizar alguna actividad sobre la base de datos, primero listas la actividad sobre esa base de datos en particular y luego terminas a ese usuario, por así decirlo, a través del PID. Listo, chicos. Si quiero renombrar una base de datos a través del pgadmin, simplemente selecciona la base de datos, clic derecho, Properties, Lab 004 y lo voy a cambiar por Laboratorio 0004. Y lo cambiamos. Tanto con sentencias SQL como con el pgadmin. Si necesitas eliminar una base de datos en particular, vamos a quitar esto. Drop database. Vamos a eliminar lab 003. Lab 0003. Drop database lab 0003. Esta base. Y vas a ver algo en particular. Voy a querer eliminarla y va a ocurrir y va a pasar esto. Fíjate aquí en los mensajes. Se está ejecutando el query. Tú lo estás viendo en la barra de estado. En la barra de estado. E indica, hey, hay otra sesión usando la base de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es desconectar la base de datos y voy a ejecutar. Y se elimina la base de datos. Tienes que desconectarla previo a la eliminación de la base de datos. Esto no ocurre si tú utilizas pgadmin. Necesito eliminar laboratorio 0004. Clic derecho, delete. Y se elimina automáticamente. Recuerda, cuando tú quieras eliminar una base de datos, tienes que desconectarla y pasar a eliminarla. Si utilizas pgadmin, eso no es necesario. Listo. Entonces,
nos vamos a posicionar aquí en lab 0001. Fíjate en el query, estoy posicionado en lab 00001. Por defecto, cuando tú creas una base de datos en PostgreSQL, se crea un esquema, el esquema público, donde un esquema va a contener tus tablas, funciones, vistas, procedimientos almacenados, los objetos principales, triggers, los objetos principales de tu base de datos. Pero puedes crear esquemas, otros esquemas aparte del esquema público. Create esquema. Recuerda, este esquema se está creando sobre la base de datos lab 00001. Recuerda estar posicionado en el query sobre dicha base de datos o sobre la base de datos sobre la cual tú estás trabajando. Create esquema, vamos a ponerle ventas, por ejemplo. Y ejecutamos. Listo. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar aquí también en la lab. Vamos a actualizarlo ahí. Listo. Esquemas. El esquema por defecto público y el esquema ventas que acabamos de generar. Para una base de datos puedes generar múltiples esquemas que van a almacenar esos objetos de bases de datos. Si hacemos clic sobre ventas, sobre el esquema ventas, tenemos esas tablas, esas vistas, esos operadores, procedimientos almacenados, triggers y views, entre otros objetos de bases de datos. Muy importante. Si necesitas eliminar un esquema, tan simple como drop esquema e indicas ventas. Indicar nuevamente que el esquema público es el esquema por defecto. Cada vez que tú creas una base de datos en PostgreSQL, por defecto, toda base de datos tiene un esquema público. El esquema, nuevamente, almacena los objetos principales de la base de datos. En este caso vamos a eliminar este esquema, el esquema ventas. Drop esquema. Listo. Actualizamos. Y ahora solo tenemos el esquema público. ¿Cómo creamos el esquema? A través de pgadmin. Seleccionamos esquema sobre la base de datos en la cual estás trabajando. Clic derecho, create, esquema. Y vamos a colocar producción, por ejemplo. Owner, comentario, esquema creado con pgadmin. Listo. No olvidar. Esquema. Vamos a luego mostrarte cómo crear el comentario, que lo estás viendo aquí en pantallas. Create esquema. Authorization, que te está indicando el superusuario o el usuario con el cual tú estás logueado, conectado al servidor de PostgreSQL. Y listo. Producción. Lo acabamos de crear. Como viste, se puede añadir un comentario al esquema. Entonces, nosotros acabamos de crear el esquema de producción a través de pgadmin. Entonces vamos a añadirle un comentario. Comment on esquema producción es esquema, aunque ese ya tiene a ver, vamos a actualizarlo. Creo que ese ya tiene un comentario. Si lo colocamos aquí, ese ya tiene un comentario. Permítanme. Lab 0001 aquí. Ahí está. Esquema creado con pgadmin. Entonces vamos a crear otro esquema y le añadimos el comentario. Vamos a crear create esquema laboratorio. Voy a poner laboratorio.
Creo el esquema, create esquema, laboratorio. Listo, actualizo. Acá está, laboratorio. Pero cuando pasas el cursor no hay ningún comentario. Entonces, comment on esquema, indicas el nombre del esquema, el laboratorio. Es esquema creado con script SQL. Listo. Y ejecutamos. Actualizamos. Y ahora cuando pasas el cursor sobre el esquema laboratorio, esquema creado con script SQL. Listo, chicos. Vamos a quitar esto. Y ahora vamos a ir a una parte muy importante. Aunque lo vamos a ver de manera básica, vamos a mostrarte cómo crear copias de seguridad y cómo restaurarlas, así como instalar una base de datos prueba, cómo crear una base de datos prueba a través de la restauración de una base de datos. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí tengo Northwind. Sí, la base de datos Northwind de SQL Server, muy famosa. La tengo aquí en PostgreSQL. En un próximo video te vamos a mostrar cómo instalar Northwind para PostgreSQL. Tengo estas tablas, las famosas tablas de Northwind, categorías, customers, employees, 14 tablas, suppliers. Vamos a crear una copia de seguridad de esta base de datos. Listo. Para PostgreSQL no hay propiamente sentencias SQL para crear la copia de seguridad. Lo que tenemos que hacer es marcar la base de datos, seleccionar la base de datos, clic derecho y hacemos clic aquí en Backup. Va a aparecer la siguiente ventana. Te va a indicar primero la ruta y el nombre, file name, el formato, directorio, texto plano, tar o custom. Siempre déjalo en custom. Vamos a indicar la ruta. Va a tomar un par de segundos. Vamos a indicar la ruta. Vamos a crear una carpeta aquí. Y vamos a ponerle backup. Northwind backup. Listo. Esta va a ser la carpeta donde vamos a tener nuestra copia de seguridad. Y vamos a ponerle Northwind backup 00001. Listo. Formato custom, la ruta, y te preguntarás, ¿pero por qué aparece SQL? ¿Por qué no aparece el back de SQL Server? Es que para PostgreSQL crea sus copias de seguridad en SQL, en el formato SQL. Te genera todo el script que tú luego vas a restaurar sobre la base de datos. Clic en Backup. Te indica, se está iniciando el proceso de creación del backup, de creación de la copia de seguridad, y se acaba de completar dicho proceso. Repito, lo genera como un script de SQL para que luego tú puedas restaurarlo. PostgreSQL, Northwind Backup, y aquí tienes tu copia de seguridad con formato SQL. Es así como crea PostgreSQL sus copias de seguridad para que luego tú puedas restaurarlo. ¿Cómo lo restauramos? ¿Cómo restauramos esa copia de seguridad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear una base de datos, create database. Vamos a colocarle aquí Northwind backup. ¿Listo? Y creamos la base de datos. Lo tenemos ahí. Fíjate que no tengo
Nada, está vacía esta base de datos, ninguna tabla. Y sobre esta base de datos voy a restaurar esa copia que acabo de crear. Northwind Backup, clic derecho, Restore. Format, Custom or tar, lo dejas ahí y vas por el archivo, File Name. Vas por la ruta. Aquí está, Northwind Backup, nuestro archivo SQL. Listo. Format, Custom or tar y indicas la ruta. E inicia el proceso de restauración de la base de datos sobre esta base de datos. Actualizamos Northwind Backup. Recuerda que en un inicio no teníamos nada, estaba vacío. Y tienes las 14 tablas correspondientes a Northwind. Acabas de restaurarlo. Recuerda, PostgreSQL no te genera un archivo BAC, sino te genera un archivo SQL para que tú puedas restaurar la base de datos. Y terminamos. En la descripción del vídeo te voy a dejar este enlace. PostgreSQL Tutorial es una muy buena página web donde puedes practicar tus habilidades, donde puedes conseguir información sobre PostgreSQL, pero también te provee de bases de datos de prueba, sample databases. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descargar un archivo tar y lo vamos a restaurar para generar una base de datos prueba, en este caso una base de datos sobre una tienda de renta de DVDs. Aquí está. Cargar base de datos prueba. Load the DVD rental database using pgadmin. Entonces vas aquí a la parte inferior, sample database del DVD rental, sample database. Haces clic ahí, va a tomar un par de segundos, te va a indicar, hey, esta base de datos, DVD Rental, tiene 15 tablas, un trigger, 7 views, 8 funciones, un dominio y 13 secuencias. Esa es la tabla con la cual vamos a estar trabajando. Ahí está el diagrama entidad-relación. Todas las categorías. Y en la parte inferior descarga la base de datos. Te indica, hey, lo vas a encontrar en formato zip, lo extraes, aparece dvdrental.tar y cargas la base de datos, restauras la base de datos. Aquí. Hacemos clic ahí, toma un par de segundos. Lo vamos a poner aquí. En el mismo Northwind Backup. Ahí lo vamos a colocar. DVD Rental como zip. Recuerda, DVD Rental como zip. Listo. Regresamos. Acá tienes el archivo zip. Está como zip. Clic derecho. Extraer aquí. Listo. Lo acaba de extraer del zip, pasó al tar. Tar. Fíjate aquí, tar, la extensión tar. Entonces, nosotros regresamos a PostgreSQL. Creamos una base de datos, en este caso DVD Rental. Guardamos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Clic derecho, restaurar e indicas la ruta y el archivo. No veo nada, Renzo. Todos los archivos, fíjate que sea el tar. Alter Enter. Este es tar. Fíjate la extensión. Señalo. Listo. Y restauro. Está iniciando el proceso de restauración. Listo.
Y si ahora vas a esquema, público, tablas, tienes 15 tablas. Países, películas, categorías, idioma, renta y pago. Te acabamos de mostrar los aspectos básicos y no tan básicos de la creación de bases de datos en PostgreSQL. Crear una base de datos, configurar la base de datos, eliminarla, renombrarla, crear bases de datos geoespaciales, crear backups, restaurar dichos backups y por último crear una base de datos de prueba, de ejemplo, una sample database. Eso es todo por la edición de hoy. No olvides suscribirte al canal, tus comentarios o dudas en la caja de comentarios. Todo el código, todo el script lo encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias.